En Capital Radio, Conexión DIRCOM. Todo comunica. Bienvenidos y bienvenidas a Conexión DIRCOM, Todo Comunica, el podcast de la Asociación de Directivos de Comunicación, donde cada semana descubrimos nuevas formas de entender la comunicación. Estamos en directo desde Capital Radio, soy Gonzalo Prieto y al control me acompaña hoy Íñigo Jalón. Hoy tenemos por delante un programa muy especial y es que ayer, 1 de octubre, se celebró el Día Internacional de las Personas Mayores, una fecha que nos recuerda la importancia de reconocer su papel en nuestra sociedad, de abrir espacios para que su voz se escuche. Por eso, en este episodio lo hemos querido dedicar a la comunicación que acompaña a los mayores, a cómo la economía social y la responsabilidad corporativa están generando iniciativas que les dan visibilidad, que ponen en valor su experiencia y que nos invitan a pensar en un futuro compartido, porque hablar de mayores no es hablar de pasado, sino de presente y de futuro, y la comunicación tiene en todo ello mucho que aportar. Arrancamos. En Capital Radio, Conexión DIRCOM. Y arrancamos con nuestro coloquio para hablar de la comunicación que acompaña a los mayores, y para ello nos acompañan hoy dos voces clave. Joaquín Pérez Gil Delgado, referente del programa de personas mayores con discapacidad y cuidadoras en Cruz Roja Española, al frente de iniciativas de acompañamiento, autonomía y participación con equipos y voluntariado en toda España. Joaquín, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros y buenos días. Y también nos acompaña David Velasco, director del programa de personas mayores de la Fundación La Caixa, impulsando proyectos de envejecimiento activo, aprendizaje a lo largo de la vida y redes de proximidad que acercan cultura, tecnología y comunidad. David, bienvenido. Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación. Un placer estar con vosotros. Bueno, muchas gracias a los dos por estar aquí. Vamos ya con la primera pregunta. Joaquín, en una sociedad cada vez más longeva, ¿cuál debe ser el papel de la comunicación para acompañar a las personas mayores y qué principios deberían guiar ese relato? Bueno, pues muchas gracias. Como bien decíais, ayer fue el Día Internacional de las Personas Mayores. Nosotros, nuestro planteamiento y lo que entendemos que es lo que aproxima a las personas mayores en ese camino hacia la longevidad es que todos los canales y todos los medios y todas las posibilidades estén a su disposición, que sean ellas mismas las que puedan un poco ejercer esa comunicación, el escuchar, el ver, y hay muchas veces que hay ciertos medios, ciertas redes que nos preocupan porque lógicamente las personas mayores tienen su propia trayectoria de vida, ¿no? Y muchos de ellos, toda la parte de la brecha digital sí afecta en acceder a determinados canales y determinadas situaciones. Por eso queremos que una combinación clara de los distintos canales, los más tradicionales, como puede ser este medio, que llega a muchísima gente, como en la radio, que uno de los mejores modelos de comunicación, ayuda, colabora, aporta. Entonces, esos todos medios o todas esas redes que están allí tienen que tener en cuenta que hay un perfil de personas que no acceden, que no cuestan, y hay que facilitarse ese acceso a esa comunicación. David, ¿cómo ves tú este punto, ¿no? ¿Cuál debe ser el papel de la comunicación para acompañar a esas personas mayores? Sí, es una pregunta súper pertinente. Yo creo que hay un principio básico que a veces cuando nos planteamos la comunicación, ya no solo en personas mayores, sino en cualquier otro segmento de la población, pasamos por alto, ¿no? Pero que es el concepto de reduccionismo en el lenguaje, que tiene que ver con homogeneizar a grupos de edad. Y concretamente en las personas mayores se tiende a hacer bastante a la hora de comunicarnos. Pensamos que el colectivo de personas mayores es un colectivo altamente homogéneo, cuando es todo lo contrario, ¿no? Nadie se le ocurriría pensar en una comunicación que fuese la misma para un niño de 5 años que para un adulto de 20, ¿no? Habría una diferencia de 2 generaciones prácticamente, pero en cambio, cuando pensamos en los mayores que pueden coexistir bajo este epíteto
o este calificativo, personas de 3 o hasta 4 generaciones diferentes, utilizamos siempre el mismo tipo de comunicación homogeneizando, y eso al final lo que hace es perder singularidad hacia este tipo de personas que, como muy comentaba Joaquín antes, son individuales y perdemos su singularidad, ¿no? Yo creo que ese aspecto es fundamental, ¿no? Ser conscientes de que hay una amplia heterogeneidad dentro de lo que llamamos el colectivo de personas mayores y que tienen unas expectativas, unas necesidades muy diferentes. No tiene nada que ver una persona que se acaba de prejubilar o jubilar con una persona que tiene 90 años. Joaquín, desde los programas de Cruz Roja con personas mayores, ¿cómo planteáis la comunicación también para llegar a barrios y a pueblos? ¿Qué herramientas o canales os resultan más eficaces para que quienes participan se sientan también realmente acompañados? Bien, nosotros efectivamente lo que es todos los distintos canales, ¿no?, que se nos ponen a nuestra disposición los utilizamos. Porque, como bien decíais, hay que personalizar muchas veces en función de qué perfil llegas. Efectivamente, no, como bien decíais antes, no es lo mismo un perfil de 90 años con un perfil que acaba de prejubilarse, que viene de un día a día donde ya domina redes sociales y demás. Uh-huh. Pero lo fundamental en la comunicación es la cercanía, la presencialidad, el estar, el boca a boca. Eso es uno de los mejores canales de comunicación entre las personas, ¿no? Insisto, todo lo que es local ayuda mucho, y todo lo que podamos personalizar en lo local, también por los medios de comunicación, como decíamos antes, la radio es un claro ejemplo, ¿no? Uh-huh. También la televisión, a ver, con los distintos programas y demás, llegan. Las redes sociales ya hoy en día también te permiten llegar a determinados grupos de población dentro de las personas mayores, de esa heterogeneidad que tiene, incluso también a los distintos municipios a los que tú quieres llegar la información. Nuestra misión es ofertar de alguna manera que las personas mayores, todas las personas, conozcan qué servicios, qué circunstancias, qué historias hay a su disposición para que ellas puedan ejercer el poder de alguna manera buscarla, participar y estar. Y eso es lo que se pretende, ¿no? Pero los medios de comunicación muy cercanos a las personas, eso es una de las mayores potencialidades que tiene la comunicación. Uh-huh. Sí, sin lugar a dudas la cercanía es un valor de la comunicación siempre, y en el caso de las personas mayores pues todavía más, ¿no? David, en el programa de personas mayores de la Fundación La Caixa, tengo entendido que trabajáis mucho la participación activa. ¿Cómo conseguís que sean los propios mayores quienes cuenten su historia y se sientan protagonistas? ¿Y qué tipo de actividad o formato, desde tu punto de vista, ha conseguido una mayor conexión con ellos? Sí, aquí lo que tú comentas para nosotros es muy importante, contar con los mayores para realizar programas, actividades, talleres, iniciativas para ellos, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, este papel activo para nosotros es fundamental y básico, porque consideramos que las personas mayores tienen y deben continuar aportando a la sociedad, tienen que contribuir a la sociedad, no en un papel pasivo, sino un papel activo. Y en este sentido, nosotros, por ejemplo, cuando lanzamos nuestro glosario de edadismo en 2023, que recogía pues todo un conjunto de expresiones y palabras, nos planteamos cómo lo queríamos hacer. Y justamente era darle dar voz a las personas mayores. Nosotros tenemos una red de centros, tanto propios como en convenio con las diferentes administraciones públicas de todo el Estado, de más de 550 centros, y lanzamos una campaña para recoger palabras y expresiones de las personas mayores con las cuales no se sentían a gusto, pero que nos las dijesen ellos mismos. Y recogimos más de 300 palabras, y sobre estas hicimos un cribaje profesional, analizamos por qué no se debían utilizar, y dimos alternativas y propuestas. Esto es una iniciativa que para nosotros es muy importante porque nace de lo que las propias personas mayores nos hacen llegar de cómo no se gustan ver reflejadas en los medios de comunicación, ¿no? Y esto lo intentamos aplicar a las diferentes iniciativas, como os comentaba antes, que ponemos en marcha para y con las personas mayores. Creemos que este papel activo tiene que estar en la mayor o menor medida de cualquier programa que se dirija hacia ellos. Uh-huh. Joaquín, desde vuestra experiencia, ¿qué detalles de la comunicación, desde el lenguaje al canal, a la manera de acercarse, hacen que una persona mayor se sienta más cómoda y confíe y dé el paso a participar en vuestros programas? A ver,
Lo decíamos que una parte muy importante es el contacto, ¿no? Bien decía David que se ofrecen desde muchas instituciones como la Caixa o como la propia Cruz Roja espacios, encuentros donde las personas participen, el boca a boca, el estar, porque son ellas las que tienen que construir la actividad. O sea, es un derecho de las propias personas, no hay que decir lo que tienen que hacer, ellas saben muy bien lo que tienen que hacer y nos piden de alguna manera, siempre nos piden pues el participar, el ver y demás. Ellas participan porque además son personas que tienen muchas cosas que contar y quieren contarlas, que es lo fundamental, ¿no? De hecho, nosotros hemos propuesto propios talleres hasta de radio. Ellos tenemos experiencias muy importantes donde se han hecho sus propios podcasts, como lo hemos hecho, por ejemplo, en un centro que tenemos de día de Málaga, con personas que tienen un poco de deterioro cognitivo y donde están recordando lo que para ellos fue su infancia, su adolescencia, muchas de ellas con una circunstancia tan importante como ha sido la experiencia de una guerra civil, una posguerra. Pues todo eso anima a que quieran comunicarlo, quieran contarlo. Y eso lo convertimos, por ejemplo, en podcast o en Ciudad Rodrigo, que hemos hecho talleres de radio que nos permiten que cuenten historias sobre que tienen que ver con circunstancias históricas o con alguna de las actividades que ellos han hecho en su niñez, y lo comparten y lo dicen y lo reviven, ¿no? Pues todo eso hace que de alguna manera el medio de comunicación y la comunicación esté apostando por esa iniciativa, que a nosotros nos parece muy enriquecedora, pero al final son ellas y ellos los que deciden lo que quieren hacer, cómo quieren hacerlo y dónde quieren participar. Y ese es el polo que hace que otra mucha gente que a lo mejor no está familiarizada o que le da un poco de reparo, hace que se propague y que participen, que se incorporen, que muestren lo que tienen, ¿no? Sí, que ellos en definitiva sean una parte activa, ¿no? de esa comunicación. David, cuando ponéis en marcha una acción, ¿cómo comprobáis si realmente está funcionando? ¿Qué señales o qué indicadores os dicen que la comunicación está teniendo impacto? ¿Cómo también lo trasladáis al resto del equipo o a vuestros aliados? Sí, nosotros cuando ponemos en marcha las diferentes acciones del programa, como esto que os explicaba anteriormente, que realizó una publicación del glosario, que ahora tenemos toda una serie de talleres que llevamos a los centros de mayores para difundir lo que es el edadismo y dar consejos para cómo afrontarlo y cómo gestionarlo. Tenemos desde programas, por ejemplo, de atención a la soledad, que desarrollamos con los compañeros de Cruz Roja, como con otras líneas del programa, una serie de actividades y talleres. Nosotros tenemos una dirección científica que nos da soporte a nivel metodológico, y entonces analizamos cómo, lo que tú comentabas, cómo medir el impacto, pues dependiendo de la acción que hagamos, utilizamos diferentes tipos de métricas, de métricas más cuantitativas a unas métricas o unas metodologías más cualitativas, desde focus group con los usuarios, donde les pedimos la opinión, a encuestas telefónicas. Tenemos todo un conjunto de metodologías que adaptamos a la línea que queremos desarrollar para conocer el impacto directamente en la persona usuaria final de nuestros talleres o bien de nuestros programas. Si pudierais cambiar una sola cosa en cómo hablamos a la longevidad, de la longevidad en España, y esto os la lanzo a los dos, ¿qué cambiaríais y por qué lo cambiaríais? Algunas pistas nos habéis dado en las respuestas anteriores, pero por reiterar. Sí. Pues, si me permitís, yo te voy a hacer un poco de trampa, no te voy a decir una, te voy a decir tres, que para mí son la base en este caso de una comunicación errónea y con lo cual nos hemos de fijar para que no hacerlas, ¿no? Lo primero, que es más general y más global, es tener en cuenta que cuando nos dirigimos a las personas te estás dirigiendo a una persona con su singularidad, con lo cual esa única cosa te la convierto en tres, ¿no? Tener en cuenta que no infantilizar a las personas mayores cuando hagamos comunicaciones con ellas o para ellas, no infantilizarlas, no deshumanizarlas, tener en cuenta que son personas singulares y, evidentemente, y por último, la tercera cosa sería, hemos comentado, no despersonalizar, no deshumanizar, no despersonalizar y no infantilizar. Serían para mí los tres conceptos claros que cuando abordamos la comunicación a las personas mayores hemos de tener encima de la mesa y ver si algo de lo que estamos haciendo pues incurre en uno de estos tres errores que para mí son fundamentales evitarlos. Efectivamente, totalmente de acuerdo con David en lo que está exponiendo, no puede ser de otra manera, y nosotros lo que sí pedimos es que efectivamente que cuando
nos dirijamos, cuando queramos comentar, aparte de ser una persona, cada uno es una persona, transmitamos un sentimiento positivo. Porque da la sensación que, y ella, las propias personas mayores a veces te lo dicen, ¿no? Parece que ya somos una carga para la sociedad. Nos ponemos más enfermos, cobramos pensiones, tenemos... Entonces como que ellas mismas llegan a creerse ese mensaje de que son personas pasivas que de alguna manera lo que hacen es consumir recursos. Entonces, claro, lo que hay que poner en valor es todo lo que ha contribuido. Y hemos contribuido con nuestra vida, con nuestras experiencias a lo largo de tanto tiempo a construir la sociedad que tenemos. Que podemos vivir en esta sociedad porque las personas que ahora se consideran mayores, que ya saben ustedes que la edad a partir de 65 años, parece que es que han pasado a consumir, cuando vayan aportando, planteando y demás para que la sociedad siga. Con lo cual, tengamos ese dentro de los términos edadistas que bien ha planteado David, tengamos muy claramente que hay que transmitir una acción positiva de todo lo que aportan a la sociedad. Estamos viviendo quizá un momento en el que no sé, a veces se percibe, no sé si de una manera natural, o sea, no sé si es lo que pasa o no, pero bueno, me gustaría saber vuestra opinión, una confrontación entre generaciones. Desgraciadamente en muchos ámbitos sí, cuando se está demostrando que la realidad es todo lo contrario, ¿no? Nosotros tenemos muchas experiencias de actividades y proyectos intergeneracionales que para nosotros son la base, ¿no? Lo comentaba también Joaquín, nuestra visión activa, participativa de los mayores, nosotros la compartimos totalmente y para nosotros es fundamental, porque son un elemento clave dentro de la cohesión social. No hace mucho tuvimos una crisis económica muy fuerte y quien sostenía en gran medida a las familias fueron las personas mayores a través de su pensión, ¿no? Pero eso también pone de manifiesto o no tiene que enmascarar otros problemas, que muchas personas mayores ahora mismo tienen una capacidad económica muy superior a los jóvenes, ¿no? Y eso es otra problemática que tiene que ver o tiene muchas derivadas, ¿no? Acceso al empleo, sueldos más precarios, etcétera, ¿no? Entonces, parece fácil hacer o ganar rédito, confrontar, cuando lo que deberíamos hacer es trabajar para unir y trabajar conjuntamente para solventar los problemas sociales que tenemos encima de la mesa. Efectivamente, totalmente de acuerdo con David. Es verdad que un debate que en parte a nosotros concretamente nos ha sorprendido, que ha nacido en estos últimos meses con cierta virulencia. Nosotros ayer fue el Día Internacional de las Personas Mayores, lanzamos una campaña que lo que queríamos poner en valor y ver cómo un joven se plantea cómo quiero ser de mayor. Lo habíamos planteado así, pero bueno, ha venido a un debate que nosotros no habíamos previsto, pero que creemos que es la potencialidad. ¿Cómo quiero ser mayor? Pues yo también voy a ser mayor. Nos tenemos que poner, los que somos más jóvenes, en esa posición, ¿no? ¿Y qué supone? Pero hay algo que es importante. No hay enfrentamiento. Lo decía antes bien David, ni debe haberlo. Porque sí lo que podemos decir, las personas que, bueno, estamos muy cercanos ya a la de ser muy joven, es que si alguien es generoso en esta vida, son las personas mayores. Por lo que han vivido, por lo que han sufrido, por lo que han aportado, por lo que saben en muchos casos lo que ha sido el sacrificio de unas épocas donde todas las cosas tampoco estaban, que han sido duros y demás, con lo cual son generosos. Y lo que se trata efectivamente de cómo buscar el encuentro para construir, no el enfrentamiento, sino el encuentro. Y estamos convencidos que saldrán muchas opciones. Desde vuestra experiencia, ¿qué deberían hacer las empresas? Aquí nos escuchan muchos responsables de comunicación, directores de comunicación, equipos de comunicación de empresas y sus direcciones para integrar mejor la longevidad en campañas y mensajes dirigidos a la sociedad. Sí, yo creo que lo hemos ido comentando. Yo creo que ser sensibles a esta heterogeneidad. Ya sabemos, es complicado cuando comunicas, ¿no? Ser eficiente y eficaz, pero hay que hacer un esfuerzo por intentar no globalizar, porque al final, y más en el denominado segmento de la gente mayor, o como ahora les llamamos senior, que a mí no me acaba de convencer demasiado el término, tendemos a reducir, ¿no? A homogeneizar para ser más eficientes y eficaces, y eso a veces nos juega en contra. Entonces yo sí que el consejo es lo que os comentaba antes, o lo que comentaba antes, ¿no? Hacer esa reflexión de si, y lo decía ahora Joaquín, ¿no? Yo voy a ser mayor de aquí
un cierto tiempo, y cualquier directivo de las empresas también, ¿no? Con más o menos años tardará, pero llegará, ¿no? Porque la alternativa es muy mala que no llegue, ¿no? Con lo cual, ser conscientes de esto y ver si lo que yo estoy intentando transmitir, a mí me gustaría verme reflejado en esa parte comunicativa o no. Entonces, ese es un primer paso, ¿no? Ser consciente de que uno mismo va a llegar a serlo si no lo es ya. Pues en nuestro caso totalmente de acuerdo con David. Además, vamos en esa línea, ¿no? Ya lo hemos explicado un poco a lo largo de la entrevista, del programa. Positivizar las cosas, poner en valor lo que hay. Yo creo que efectivamente, aparte de todos los términos davistas que ya hemos comentado, ¿no? Como la infantilización de las personas, ¿no? No son personas, nada, son personas con una trayectoria de vida enorme, con una experiencia cada una de ellas por sí misma que aporta muchísimo a la sociedad. Entonces yo creo que esa visión, eso, venderlo como un capital. O sea, plasmar que tenemos un capital, que da la sensación que hay veces que con una cierta edad ya te jubila y el capital se pierde, ¿no? Es que está ahí. Si tú lo conservas, lo consideras y lo pones en valor, más está aportando a la propia sociedad, porque tiene mucho valor. Son 10 millones de personas, cada una pensando. Fijaros si cada una de ellas aporta por sí misma a la comunicación. Quizá en esto puede influir también, ¿no? El que vivimos en una época que tiene cierta admiración por una eterna juventud, ¿no? Y bueno, quizá los modelos más experimentados, que quizá en otros periodos históricos eran alguien a quien mirar, pues se dejan más de lado, ¿no? ¿Cuánto hay de esto también en lo que viven hoy nuestros mayores? Sí, es cierto, vivimos en una sociedad ya lo decía Bauman, ¿no? Muy líquida, muy cambiante, en constante movimiento, también con una tendencia a segmentar y parcializar y homogeneizar, ¿no? Entonces, esto dificulta muy mucho hacer una comunicación respetuosa que tenga en cuenta pues todas las alternativas que pueden haber en la sociedad, ¿no? Pero hemos de hacer el esfuerzo. Pero es cierto que nuestro propio ritmo de vida en las sociedades occidentales dificulta, ¿no? Es un elemento estresante, un elemento de dificultad, de complejidad que hemos de tratar. Efectivamente es un elemento distorsionador, porque si nos ponemos a ver dónde está la esperanza de vida, la esperanza de vida es que ha aumentado. Es que vivimos más tiempo. De hecho, uno de los indicadores que ya empezamos a controlar son las personas mayores de 100 años. Y si cogemos el INE, estamos hablando de 16.000 personas mayores de 100 años. Pero es que en los próximos años, dentro de 10 años, van a ser casi 140.000. Ahí donde está la trayectoria de vida. Donde que lleguemos a esas situaciones de vida con una plenitud de vida, todo lo posible, con todos los apoyos, con todo el ejercicio. Y eso es lo importante. Y ese debe ser un poco el debate o el apoyar esas situaciones donde la esperanza de vida está creciendo. Vamos a vivir más que nuestros propios padres, nuestras anteriores generaciones, y eso es importante, y eso es lo que tenemos que destacar, no que efectivamente estamos con una sociedad que los mensajes que te mandan son todos que parece que la eterna juventud es ser joven, y no, es ser hombre y mujer, es vivir eso en toda su plenitud y en toda su época y en todo su momento, lógicamente. Bueno, pues ante esta esperanza de vida que crece y crece en los países occidentales, sin duda es muy relevante poder vivir esos años de más con la mejor calidad, ¿no? Y para eso es muy relevante que podamos cuidar, atender, estar pendientes de nuestros mayores y tenerlos también muy presentes en la comunicación. Muchísimas gracias, Joaquín, y gracias también a ti, David, por compartir vuestra experiencia y vuestras reflexiones con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. En Capital Radio, Conexión DIRCOM. Aula DIRCOM.
Y como siempre llega ahora nuestro espacio formativo, Aula DIRCOM, un espacio pensado para llevarnos claves prácticas y aplicables a nuestro día a día como comunicadores. Hoy, José Ángel Palacios Merino, coordinador de comunicación y fundraising de la ONG Grandes Amigos, nos da las claves para comunicar mejor sobre las personas mayores, qué lenguaje usar, qué imágenes evitar y cómo elegir los canales adecuados para llegar a ellas sin caer en estereotipos. Vamos a escucharlo. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Pues empecemos por el lenguaje. Ni abuelos, ni yayos, ni tercera edad, ni senior, ni tampoco expresiones tan paternalistas como nuestros mayores, que parece que nos apropiamos de sus vidas y las incapacitamos. Personas mayores, sin más, personas mayores, ¿qué es lo que son? Es la mejor manera de hablar de un grupo de población tan diverso y activo, a pesar de esa imagen tan estereotipada y edadista que la sociedad tiene de la vejez. Precisamente en la Fundación Grandes Amigos cuidamos mucho la imagen que se usa para comunicar sobre personas mayores. Ilustrar campañas o noticias sobre envejecimiento con fotos de personas en situación de movilidad reducida, dependencia, con bastones, andadores, sillas de ruedas, en fin, son muy incapacitantes y reduccionistas, pues te aseguro que esa no es la realidad de más de 9 millones de personas mayores que hay en España. Y si hablamos de canales de comunicación para dirigirnos a la población mayor, además de básicos de una comunicación accesible, es decir, mensajes claros, tamaño de texto, legibilidad, bueno, insistiría en la diversidad. El papel y los formatos tradicionales están muy bien, pero ojo, no olvidemos que una gran parte de la gente mayor ya se desenvuelve con mucha soltura con Internet y las redes sociales. O sea, que lo de la brecha digital sí, pero con mesura. Y por último, en caso de duda, visualízate a ti mismo como mayor y piensa si eso que vas a lanzar te hace sentir bien, te hace sentir cómodo si fueras tú la persona mayor que lo va a recibir. Así que esos son los consejos que os damos desde la Fundación Grandes Amigos. Muchas gracias, José Ángel, y a la Fundación Grandes Amigos por estas claves tan útiles para comunicar con respeto y cercanía sobre las personas mayores. Y si queréis profundizar más sobre este tema, os traemos varias conclusiones de informes recientes que ponen el foco en la longevidad y la soledad, la conexión social es salud. La OMS advierte que la falta de vínculos tiene un impacto comparable al tabaquismo o la obesidad en la esperanza de vida. Otro informe, España envejece a gran velocidad. El CSIC recuerda que en apenas 2 décadas, 1 de cada 3 personas en nuestro país tendrá más de 65 años, lo que exige repensar cómo hablamos, qué imágenes usamos y cómo diseñamos mensajes para una sociedad más longeva. Y así terminamos, nos llevamos hoy muchas ideas sobre cómo la comunicación puede abrir espacios de visibilidad, generar confianza y fortalecer comunidades en torno a la longevidad. Como siempre, os invitamos a seguir el programa en las plataformas de podcast y en las redes de DIRCOM y a escribirnos a conexión@dircom.org con vuestras propuestas y comentarios. Soy Gonzalo Prieto, un placer acompañaros. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Conexión DIRCOM. En Capital Radio, Conexión DIRCOM.